tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa La Disputa por el Derecho, una producción del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Yo soy Aleida Hernández Cervantes, investigadora de este centro, y es un gusto que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy vamos a tener una emisión muy especial porque tenemos como invitada a la maestra Milay Burgos Matamoros. Ella es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y vamos a hablar de un tema interesantísimo y coyuntural, como es el tema de la reforma al Poder Judicial, específicamente la elección judicial que vamos a tener en nuestro país, en México, el 1 de junio. Así que, pues, bienvenida, Milay Burgos, ¿cómo estás? Hola Leida, mucho gusto estar acá en el CEISH nuevamente. Llevamos muchos años trabajando juntas y en la UNAM también, ¿no? Desde hace muchos años estudiando, trabajando, y la verdad es un placer poder conversar contigo acá y en el CEISH, en la UNAM, y sobre estos temas, ¿no? Pues bienvenida, yo quiero presentarles a la maestra doctora Milay Burgos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, con posgrados en la UNAM, maestría en Derecho y estudios de doctorado en estudios latinoamericanos. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Imparte clases de posgrados en áreas teóricas, históricas y filosóficas sobre Estado, Derecho, Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Sus publicaciones se encuentran en México, Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, España y Estados Unidos. Como pueden ver, tenemos un lujo de invitada el día de hoy y vamos a empezar, Milay, porque tenemos mucho que escucharte. Una de las preocupaciones en el contexto de esta elección judicial es el perfil de las personas juzgadoras. ¿Qué piensas tú del perfil de personas juzgadoras que necesitamos en nuestro país? Bueno, Leida, sí, la reforma judicial es todo un reto, no ha sido, va a ser un gran reto para México, y también es un gran reto para pensar la política en nuestros países como en América Latina y el Caribe. Y las personas juzgadoras, que justamente, o la esencia de la reforma es elegir a personas juzgadoras, yo diría que deben tener como... Yo siempre estoy pensando en dos líneas de perfil que deben asumir. Una que tiene que ver con lo personal, quiénes son ellos o ellas, cómo se deben comportar ante el servicio público, y para mí ahí hay un punto que tiene que ver con la integridad, ¿no? Las personas deben ser íntegras, en función, honestas, en el sentido de entender que están también haciendo un servicio público, que hoy incluso hay un diálogo sobre esto como servicio popular, ¿no? No solamente es pensar lo público como lo común hacia todos y todas las personas, sino también hacia lo popular, hacia las personas más vulnerables, hacia personas que siempre frente a poderes como económicos o poderes también institucionales se sientan con menos protección. Esa es una primera línea que me gustaría reforzar, ¿no? Su integridad, su honestidad, su compromiso con el servicio público, vamos a llamarle público popular, y por supuesto, evidentemente, un segundo punto que me gustaría reforzar sería, bueno, qué tipos de conocimientos y qué tipo de prácticas tendrías que tener como servidor público popular, o servidora público popular. Y ahí yo reforzaría fundamentalmente varios puntos. En primer lugar, yo creo que, además como está establecido en nuestra Constitución, no quiero parecer positivista, pero es evidentemente que nuestra Constitución prevé un sistema garantista constitucional. Entonces, el centro de la práctica de estos servidores públicos tiene que ser los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo defiendo los derechos humanos? No una defensa de legalidad a secas, sino una defensa de derechos humanos que ubique a las personas y los grupos que están en riesgo, en estado de vulnerabilidad, en una situación específica de protección frente a las personas que tenemos o menos riesgos o menos vulnerabilidades. Esto es muy amplio de explicar,
pero evidentemente todos y todas, de manera personal y también de manera colectiva, padecemos riesgos y vulnerabilidades ante el desarrollo en la sociedad, ¿no? Si eres extranjero frente al nacional, si eres una mujer indígena frente a las mujeres blancas que no somos indígenas o ante también los hombres. Si eres de la comunidad de diversidad sexogenérica, identidad sexogenérica, evidentemente también allí frente a los patrones de dominación de la heteronormatividad. Estamos poniendo como ejemplos, ¿no? Hay muchísimos y evidentemente frente a los poderes económicos, ¿no? Los que somos asalariados, los que somos trabajadores frente a poderes económicos. Entonces, realmente sí tiene que poner en el centro la defensa de los derechos humanos, siempre de grupos, no solamente individualmente, y de las personas que justamente tienen un riesgo, una vulnerabilidad ante diferentes opresiones. Ese sería un primer punto. Interesantísimo, Milay. Hay una coyuntura muy importante en este momento de recambio, no solo de las personas juzgadoras, sino de las estructuras del propio Poder Judicial y también de la relación que se va a dar, que se puede renovar, la relación del nuevo Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con todas las instituciones y la propia sociedad. En ese contexto, ¿cuáles crees que puedan ser las transformaciones de fondo que necesitamos en el Poder Judicial? A ver, ahí habría varias aristas, ¿no? Transformaciones de fondo que tendrían que ver justo como siguiendo un poco lo que decía anteriormente, de las formas de interpretación y argumentación de estos actores nuevos que van a ser las juezas y jueces nuevos, magistrados, magistradas nuevos, ministros, ministras, etc. Como te comentaba, era la interpretación con el tema de los derechos humanos y los grupos vulnerables, pero también yo creo que es muy importante que tengan claro que el poder económico siempre va a estar disputando. El derecho es un campo de disputa. Entonces el poder económico siempre va a estar disputando espacios de libertad económica, de libertad de competencia, que en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones va a estar en tensión y en contradicción con derechos humanos de grupos. Entonces, una de las líneas también no solo de argumentación, de interpretación, sino de actitud de un nuevo Poder Judicial, es ponerle un límite a esos poderes económicos frente a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos siempre van a perder frente a los poderes económicos, que es la famosa patrimonialización de los derechos humanos, o frente a los derechos patrimoniales, que también le decimos, ¿no? Entonces, para mí esa es una línea de interpretación que podría ser de política jurídica, de política judicial, que además no es una cosa que estemos nosotros inventando. El propio paradigma garantista lo plantea, dice, los derechos patrimoniales no son derechos humanos. Entonces tenemos que poner en el centro los derechos humanos, defensa de los derechos humanos y después todas las libertades económicas que se van a defender, pero no como los derechos humanos, sino como derechos civiles, patrimoniales, que es donde están en ese ámbito. Esa es una primera línea. Una segunda línea de transformación del Poder Judicial es la relación político-jurídica con todos los poderes, sea el Poder Legislativo o sea el Poder Ejecutivo, y también con la sociedad. Hay tres líneas fundamentales. Una cosa son los poderes, o dos líneas. Una cosa son los poderes institucionales. ¿Cómo te relacionas? A ver, no puede ser que pensemos un Poder Judicial que se relaciona con el resto de los poderes como de manera confrontativa. No, hay que coadyuvar a defender lo público, a defender lo común y a defender a los grupos y a la sociedad, que la sociedad es una sociedad desigual. Yo creo que es muy importante tener en cuenta conceptos como interés general, interés público, interés social, que son conceptos básicos constitucionales de interpretación muy antiguas en el derecho, por lo menos modernas, antiguas pero modernas, desde el siglo XVIII, XIX, etc., y que justamente lo que ponen en el centro es, a ver, ¿a quién le tienes con quién tienes que dialogar a la hora de resolver un conflicto? Pensando qué tipo de actores tienes en el conflicto, pero también frente a los otros poderes una relación de coadyuvancia, una relación de cooperación sin subordinación. Y eso tiene que existir. A mí me parece incluso una cuestión bastante
errónea pensar que no puede haber colaboración, cuando incluso la Constitución completa está llena de articulaciones entre los tres poderes de colaboración. Ese es un tema importantísimo también que tiene que ver con la relación entre poderes. Y lo otro es la relación con la sociedad. Y ahí viene otra parte muy importante. ¿Los juzgadores tienen que estar en relación con la sociedad? Sí, incluso en estos momentos, constitucionalmente, si son elegidos, deben estar en contacto con la sociedad, porque son electos, son funcionarios, servidores públicos que han sido electos. Y su rendición de cuentas, y es algo que a lo mejor nos deja de ver un poco toda la legislación, hay que ver bien cómo se empiezan a establecer mecanismos de rendición de cuentas en función de estos parámetros que dije antes, de la legalidad, la constitucionalidad, los derechos humanos, los grupos vulnerables, pero que evidentemente ellos rindan cuentas de su labor y que se transparente su labor. Esto me parece fundamental y esto no solo va a tener que ver con electores, sino con toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que el mundo hoy, desde el punto de vista electrónico, tenemos virtualmente tantos recursos que podemos perfectamente, sí conocemos las sentencias, ahí están, pero es un mundo de información que quizás hay que hacerlo un poquito más viable para que las personas todas podamos tener acceso también a quienes elegimos, pero también qué están haciendo a futuro, que es lo que viene también un poco, ¿no? Sí, Milay, me has hecho pensar también en varias aristas de la propia reforma judicial y no quiero cerrar la entrevista, que ya vamos a ir concluyendo, sin preguntarte qué opinas de este planteamiento de la máxima democratización del Poder Judicial, que supone que las personas, la población, la ciudadanía elija a sus personas juzgadoras. Hay que apropiarnos de ese proceso de democratización. ¿Es real que las personas vamos a intervenir en su democratización al elegirlas? ¿Qué piensas de esto? Pues hay que dialogar un poco y pensar los mecanismos que vienen ahora, porque no es solamente un proceso de elección, es lo que decía ahorita de la rendición de cuentas. Por ejemplo, en México no tenemos revocación de mandatos única y exclusivamente para la figura presidencial, y son mecanismos de control político que tienen que ver con la sociedad, con la voluntad soberana del pueblo, de la ciudadanía, que somos los que elegimos y debemos controlar esa actuación. Yo sí creo que en estos momentos hay que ver cómo empiezan a fluir esos mecanismos de interacción, de diálogo, y ver también que internamente ellos establezcan algunos. Está el Tribunal Nuevo de Disciplina, va a haber toda una nueva administración del Poder Judicial. Digo administración, me refiero al Tribunal de Disciplina, no justamente a los ministros y ministras ni a los juzgadores. Y en este sentido, no solamente, ellos también tienen que establecer mecanismos de interacción, de transparencia, de cierto diálogo con la ciudadanía. Hay que buscar cómo, es complejo, es muy amplio. El Poder Judicial son miles de casos, son miles de instancias, pero ver cómo podemos hacer ese contacto y ese diálogo entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Y yo espero que sí, que esto se puede ir haciendo. No está tan claro en toda la legislación, eso está clarísimo, que no está tan claro, pero son políticas también judiciales y políticas que tiene que hacer el propio poder como política pública en su propio funcionamiento. Y yo creo que eso es lo que también tenemos que también ir exigiendo poco a poco en una construcción que va a demorar. Es un reto, va a ser un reto. Es uno de los pocos países que va a tener elección directa de todas las instancias a nivel de juzgadores y juzgadoras. Hay países que la tienen, algunos países de Europa, Estados Unidos en algunas instancias, el caso boliviano, con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero va a ser un reto y vamos a ir construyendo, porque el problema es que esto es una construcción sociopolítica en conjunto de la sociedad, junto con los poderes y los proyectos políticos que hay. No va a ser una cosa solamente de las élites políticas y tenemos que estar. Está mucho por escribirse todavía de esta historia de la reforma judicial y de la elección judicial el 1 de junio, pero bueno, esto sirve para ir conversando, para ir reflexionando al respecto. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros la maestra Milay Burgos Matamoros. Sigan sus trabajos, por favor, sus conferencias. Ella ha aportado muchísimo en la teoría crítica del derecho en América Latina y allende las fronteras. Así que, pues, gracias por haber estado aquí con nosotras, Milay. Gracias, Aleida. Muchas gracias a ustedes y al CEIJ. Síganos en TV CEIJ, UNAM, todas las producciones que hace nuestro Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Hasta la próxima.